Clase 67. Filosofía del arte 67. ¿Cómo se inicia la guerra? ¿Cómo se inicia la guerra? Entre dos personas que se encuentren orientados en la misma finalidad, entre dos personas que compartan los mismos principios de responsabilidad, justicia y plenitud, entre dos personas que compartan las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, entre dos personas que se atiendan, se entiendan y estén atentos siempre a la máxima necesidad válida para todo, entre dos personas que se seducen con afecto, se persuaden con la razón y se motivan con lo ejemplar, estarían ambos motivados, ajustados y atraídos entre ellos, y no existiría ninguna posibilidad de lucha. Examina lo anterior y piensa en la posibilidad de reclamo, acusación o rechazo en este tipo de convivencia entre dos personas. Para que se genere el desconcierto, el desacuerdo, el desvinculamiento o la desconexión y el desencanto entre ellos, uno de ellos o carece de expectación o dispone de sobreexpectación que certifique insuficiente la atención, el entendimiento o la sensibilidad del otro. En este caso, la sobreexpectación es el inicio del reclamo, la acusación o el rechazo. La carencia de expectación simplemente no se relaciona. Otra causa del descontento, desacierto y desconexión es la diferenciación de principios entre el incondicional y el egoísta. Cuando uno pretende lo completo, lo cumplido, lo acertado y lo satisfactorio y el otro espera aprovecharse del otro, en esa dicotomía se establecen divergencias y diferencias que los desordena. Otro caso de descontento, desacierto y desconexión es el miedo. La desconfianza deriva en falta de respeto. Respeto es la inspiración derivada de estar frente a un bien supremo. Cuando ese bien pierde su supremacía, se igualan y se pierde el respeto y con ello la confianza. Sobre la pérdida de confianza se establece el miedo, el no saber a qué atenerse, lo imprevisible, lo impredecible, lo impronosticable. Resumiendo, la lucha de opuestos se deriva del miedo, de la sobreexpectación y de las diferencias en principios. Cuando ambos comparten los mismos principios de plenitud, justicia y responsabilidad, cuando la relación es horizontal de igual a igual, cuando ambos se atienden, entienden y están atentos a lo necesario, cuando se seducen con afecto, cuando se persuaden con los argumentos razonables y cuando se motivan en aquello que es ejemplar para ambos, la relación funciona en paz. Cuando se invierte la posición o el dominio y se rompe la horizontalidad, la relación se quiebra. La lucha entre opuestos es generada por la insatisfacción de uno de ellos, por el desajuste entre ellos o por el incumplimiento del máximo deber entre ellos. El incumplimiento del deber, el desajuste del equilibrio o de la igualdad equitativa o de la justa razón, el desvínculo afectivo, son las tres causales de enfrentamientos, de exigencias o reclamos, de acusaciones o desconfianzas y de rechazos u oposición, reclamo, acusación y rechazo. Cuando el que debe cumplir un determinado compromiso o obligación y no lo cumple provoca la reacción acusativa, reclamatoria o exigida por quien debió beneficiarse de esa obligación o compromiso no cumplido. Cuando el desajustado a la justicia viola o no respeta el acuerdo, la regla o la imposición legal, cuando miente o no significa el significado con la justa razón, se expone a ser acusado por el perjudicado o por el desconcertado receptor de la mentira. Cuando el desvinculado desprecia el valor del otorgado, cuando no reconoce la atención, el entendimiento o el cuidado del otro, cuando desprecia a quienes lo protegieron o beneficiaron, se expone a ser resentido por sus cercanos. El resentimiento, la desconfianza y la falta de responsabilidad son activos generadores de oposición y de lucha en sus extremos. Cuando el resentimiento es por muchos compartido, cuando la desconfianza es por muchos compartida, cuando la irresponsabilidad es por muchos compartida, surgen los opuestos en lucha que en suma generan la guerra.
La descompensación del equilibrio puede ser causada por múltiples aspectos relacionados con el deber, con el saber y con el poder. Cuando el deber se ha de cumplir, no se cumple. Cuando el saber que debió conocerse no se conoce o no se comprende. Y cuando el poder es inferior o superior al del otro, el desequilibrio desajusta a los complementos. Frente al desequilibrio, cuando uno se sobrepone al otro, cuando el reducido es afectado por el otro, la actitud del afectado es la de hacer saber el desequilibrio y exigir la disculpa del causal del desacomodo. Ante el desacomodo del reducido o afectado, el causal debe asumir las disculpas compasivamente. Disculpa y compasión, compasión y disculpa son aspectos que limitan la posibilidad de luchar. El arrepentimiento sincero repone al individuo en su finalidad valórica de volver a lo pleno, lo justo y lo debido. Sin comprender la verdadera mecánica de una relación correcta, la especie humana vive exactamente igual que cualquier otro salvaje, motivado y dirigido únicamente por sus instintos. Cuando se invierte la posición o el dominio y se rompe la horizontalidad, la relación se quiebra. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma en estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.